Me llamo Raúl Silva, soy de nacionalidad peruana, nací en Perú y viví ahí por mucho tiempo. Y en el 2019 viajé a Países Bajos para estudiar ahí, desarrollar un poco más mi carrera. Mi formación en principio es de pintura, pero por mucho tiempo me dediqué al comisariado y al trabajo de gestión cultural. Mi retorno un poco al trabajo artístico consistió bastante en ver un poco mis proyectos como espacios de investigación y comisariado, por lo que hay mucha influencia como entre una cosa y otra, ¿no? Al final. En la residencia creo que partí de un punto bastante especulativo, que era comparar dos momentos históricos importantes para la economía peruana, sobre todo. El primero de ellos tiene que ver con la extracción de guano de las islas de Chincha en las costas del Pacífico. Esto es un acontecimiento importante en el Perú porque permite consolidar una clase capitalista que hasta ese momento había sido feudal y permite también adquirir cierta independencia o autonomía económica para poder invertir en la industrialización del país, la construcción de vías ferroviarias, y sobre todo fortalece sus relaciones con las potencias industriales del mundo, ¿no? Este es el primer momento del que mencionaba. El segundo es pensar qué ocurre con esta realidad económica en el presente. En el presente lo que ocurre no es, pues, esta interconectividad no se da a través de esos mismos procesos. La tecnología ha hecho que el mundo se acelere excesivamente. Hoy hablamos ya no de transporte de imágenes a partir de barcos o trenes, sino a partir de fibras ópticas, y todo ha incrementado en términos de velocidad. Esto viene de la mano un poco también con la forma en la que estos procesos de, ¿cómo llamarlos?, intercambio de información se hayan vuelto procesos que quedan un poco invisibilizados en el mundo, ¿no? Nosotros hoy por hoy vivimos, digamos que de la cara de una suerte de carcasa o de información, interfaces que ocultan los procesos de producción económicos que ocurren a nivel global. Entonces, a partir un poco de esta relación entre un momento histórico del Perú que es bastante incipiente, bastante, digamos, material, técnico, versus uno tecnologizado, desarrollado, etcétera, lo que propongo es algo así como una metáfora que viene de, tomo los archivos de, más o menos, sí, bastantes archivos, sellos postales, periódicos, estampas, grabados que se realizan entre mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, todos referentes al guano, y lo que hago es digitalizar estos archivos. A partir de esa digitalización paso a un segundo proceso que es la vectorización de esas imágenes, y con esta vectorización limpio de imperfecciones las imágenes asociadas al guano, para luego imprimirlas. Este proceso, que parece un gesto simple, en realidad para mí como tiene un valor importante porque lo que hace es que construye una imagen contemporánea de un archivo antiguo, en primer lugar, pero también dota a esta imagen de una noción de pureza, como construye una imagen impoluta, que es un poco parte de la forma de lo contemporáneo, ¿no? Pensar en la imagen impecable, limpia, de contornos perfectos, algo así como esta suerte de cáscara de la que estaba hablando, pero en términos un poco más metafóricos, si se quiere. Y a partir de esto, de esta impresión, lo que propongo es hacer un video. En Matadero lo que he logrado hacer ha sido, bueno, hacer muchas pruebas y errores, mucho trabajo de ver qué equipos son los más necesarios para hacer este video. Y al final he logrado, pues, utilizando un microscopio y un fuelle y un sistema de rieles, hacer un video microscópico de las líneas de los vectores de estos archivos. Lo que develan estos videos al final es no una línea limpia e impecable, sino más bien una línea llena de texturas, de tramas, de accidentes que ocurren en las propias geografías, llamémoslas, del papel, y en su relación con la tinta también, ¿no? Entonces, mi idea era un poco como terminar articulando esa suerte de video en el que hago un barrido de las líneas vectoriales de los archivos del guano, casi como simulando una especie de línea ferroviaria, para develar un poco este ecosistema, territorio de ruido, ¿no? Un poco como parte de la historia de extracción del Perú y un poco del sistema.
Han habido en la residencia varias cosas clave. Lo primero ha sido que, gracias al financiamiento, pues he logrado costear los equipos que necesitaba para poder hacer la producción del video. Muchos de ellos eran bastante costosos y la opción de alquiler no estaba muy contemplada para mí porque implicaba un trabajo de prueba y error, no saber muy bien cómo realizar el trabajo. No había visto tampoco muchos antecedentes de este tipo de procesos, por lo que fue bastante clave poder adquirir los equipos y poder trabajar con ellos. Lo segundo, en términos de espacio y compañeros, creo que hubo mucha retroalimentación, hay clínicas de discusión, bastante diálogo en el día a día con las personas acá, muchos de ellos también vinculados al trabajo de audiovisuales, por lo que el feedback me servía también para probar no solamente cómo elaborar técnicamente el video, sino también mostrar avances y recibir feedback sobre cómo percibían ellos los avances del video, ¿no? Entonces eso también ha sido bastante clave. Creo que la tercera y quizás última podría ser también tiempo, que es una cosa muy valiosa. Intentar como pensar que el espacio de residencia era un espacio que me permitía ocuparme únicamente de eso por un tiempo determinado y que si no fuera por eso, pues probablemente habría estado intercalando esto con otro tipo de actividades y eso habría hecho que el tiempo del proyecto, el tiempo ocupado para el proyecto se dilatara muchísimo más. El día a día ha sido, en realidad, al inicio mucho de trabajo de ordenador, ¿no? Encontrar primero qué archivos adquirir, qué equipos comprar, que investigar mucho si era un equipo adecuado o no. Creo que al inicio me he ocupado mucho de eso. Y luego en la segunda parte, cuando ya he logrado más o menos sentirme cómodo con el material que había adquirido y ver que había potencial en su uso, pues yo diría que ha sido mucho de venir, intercambiar información con la gente, estar un poco, sí, sentado, conversando, pero también bastante como en el ordenador. El trabajo de video en particular es bastante, no sé si decir solitario, pero bueno, un poco sí, ¿no? Como tienes que estar ocupado en cosas técnicas y no se puede tampoco sociabilizar demasiado mientras estás haciendo eso, ¿no? Entonces era una especie de ida y venida. Recuerdo también haber usado bastante el ordenador de video, el que tienen especializado en video que está acá, porque de hecho tenía como cosas que yo no podía obtener con el ordenador que tenía, por lo que eso también ha sido bastante importante. El CRA, creo que hasta en cierto punto, muy al inicio, sentía que era un espacio que tenía una gran capacidad de convocatoria eh, y por momentos, que es algo que yo no sé si era muy usual en otros programas o en otros años, es que empezamos a organizar cosas entre nosotros y para nosotros, ¿no? Entonces, screenings de algunos videos, presentaciones performáticas, con, digamos que una suerte de promoción bastante cerrada entre amigos y amigos de amigos, pero eso empezó a crear dinámicas que eran interesantes en general. Y luego estos momentos de puertas abiertas o presentaciones particulares, también había una convocatoria grande, por lo que uno sentía que tenía que estar un poco constantemente avanzando y presentando o teniendo un poco como cosas que mostrar, ¿no? Más que por el hecho de divulgarlas, por el hecho de recibir un feedback adecuado en el momento de presentarlas, ¿no? Como son oportunidades importantes porque tienes un diálogo con el público y creo que eso ayuda un poco a retroalimentar el trabajo que estás haciendo.